Hola, muy buenas noches para todos y para todas. 7 de la noche, 4 minutos. Le damos la bienvenida a todos los participantes a este webinar, seminario en línea, gratuito para usted que está tan interesado en saber cómo está el COVID a nivel mundial en Colombia. ¿Qué sucede con toda la sintomatología que estamos viendo actualmente con el recrudecimiento de la temporada invernal, donde no sabemos la diferencia entre un cuadro gripal, una infección viral, o si ciertamente es una variante del COVID-19 en todos estos picos que hemos venido experimentando durante la pandemia, además porque no se están realizando las pruebas ya tan regularmente para ello, para identificarlo. Por eso, hoy estamos aquí para enseñarles, para decirles cuál es la situación actual y cómo la N-acetilcisteína es la molécula más efectiva para elevar ese sistema inmune, para contrarrestar todos los síntomas de las infecciones virales. Por supuesto, me acompaña como siempre el médico experto que se ha ganado gran reconocimiento a nivel nacional, el doctor Enrique Triviño, con el que he tenido el gusto ya de realizar varios webinars bastante exitosos en YouTube, no solo en el en vivo como ahora, sino también en el canal de YouTube de Escenario Vital, a quien le agradezco por supuesto que esté conmigo hoy. El doctor Manuel Enrique Triviño es médico cirujano de la Universidad del Norte, con más de 40 años de experiencia profesional en la ciudad de Barranquilla, donde se encuentra hoy como jefe de urgencias y director general del Hospital San Francisco de Paula, entre otros importantes cargos. También el doctor Triviño es un ferviente creyente en el papel de los antioxidantes en la prevención y manejo de enfermedades respiratorias, y por supuesto, él tiene el bagaje con muchísimos pacientes que ha logrado mantener y salvar la vida. Por eso, doctor Triviño, le doy la bienvenida dándole las buenas noches desde Barranquilla, usted, yo aquí desde Buenas noches, Bogotá. Beatriz Elena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de saludarlo nuevamente. Efectivamente, estamos viendo un recrudecimiento del invierno en nuestra región colombiana, tanto en la costa como en el centro y en todos lados hay mucha lluvia. Y esto, pues, desafortunadamente nos confunde porque hay una aparición de unos síntomas gripales que no sabemos será COVID o será gripa. Pero yo creo que hay algo que es puntual que tenemos que aclarar. Lo primero es que en este momento está circulando más de 21 virus a nivel nacional independientes del coronavirus. Hay adenovirus, virus sincitiales, parainfluenza, hay muchos virus y que están atacando. Nos llama la atención a nivel de la Ministerio de Salud y de Instituto Nacional de Salud un dato que los más afectados son los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Y la pregunta que uno se haría es, ¿por qué? Y esto se debe al tapabocas que nos ha ayudado tanto para evitar tantos muertos. Al usar tapabocas y estar los niños en virtualidad durante tanto tiempo, ellos fueron perdiendo su capacidad de defenderse al interactuar cero virus. Porque cuando uno sale al medio, cuando un niño sale, está en el colegio con varios niños que pueden estar con diferentes virus, el mismo organismo empieza a aprender a manejar estos virus. En este momento, los niños al regresar a la escolaridad, pues uno la consulta, pero es permanente, donde le dice a la mamá, doctor, es que mi niño entró al colegio y empezó la gripa y una tos que no cesa. ¿Qué podemos nosotros hacer de diagnosis? El primer diagnosis es que ese niño tiene defensas bajas debido a lo que estoy comentando. Lo mismo con las personas de la tercera edad. Esas personas de tercera edad que estuvieron tan aisladas no tuvieron la oportunidad tampoco de interactuar con otra clase de virus y eso hizo que su sistema de defensas bajara. Y por consiguiente, cualquier rinovirus, cualquier adenovirus, cualquier virus de cualquier clase le va a traer una enfermedad que puede ser en un momento dado costoso. ¿Por qué digo yo esto? Se ha observado a nivel nacional que la consulta externa de atención de niños, el año pasado a esta fecha estábamos en 1.400.000 consultas externas a nivel nacional. Hoy estamos en 2.600.000. Hay 1.200.000 consultas más de problemas respiratorios. Ya llevamos 150, 180 niños que han fallecido por infección respiratoria aguda, ¿ya? Y no estoy hablando de COVID. Entonces, son elementos que tenemos que tener claridad.
pero caemos sobre la misma realidad que hemos hablado contigo, Beatriz Elena, hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente recibe cualquiera de estos virus? Simplemente el no estar con un sistema inmunológico robustecido, el no estar con antioxidantes, lógicamente esta enfermedad va a traer consecuencias que en un momento dado puede ser hasta de hospitalización o de una UCI en un menor de edad de 5 años. Por tanto, son cosas que tenemos que tener claridad, porque a veces al no tener esta claridad creemos que es una simple gripita y la mamá no entiende por qué esa gripa empezó en febrero y es el mes de mayo y no se le ha quitado. Simplemente porque su sistema inmunológico no está fortalecido, no está antioxidado. Por esta razón, nuestra gran recomendación siempre será las medidas que aprendimos o hemos aprendido con el COVID. ¿Cuáles son las medidas? El tapabocas en lugares cerrados donde hay mucha confluencia de personas, el lavado de las manos, la distancia social, cosas que en este momento se ha ido relajando y por eso estamos teniendo este advenimiento de tanta infección de tipo respiratorio aguda. Y por ende, pues lo que decías tú, la mejor molécula que debemos estar manejando es el N-acetilcisteína, que uno a los pacientes les dice de una forma preventiva y curativa, usted tome todos los días Flumucil. ¿Por qué? Porque esto le va a mantener un sistema antioxidado. Recordemos cosas que hemos dicho en otras ocasiones. El virus se aprovecha de la maquinaria celular para exactamente aumentar su oxidación. Al aumentar su oxidación, el virus se reproduce, se replica rapidísimo y entra la infección muy rápido en 3, 4, 5 días. Pero si nosotros estamos consumiendo buena fruta, buena verdura, estamos teniendo una vida sana, deporte, etcétera, y estamos consumiendo nuestro N-acetilcisteína, lógicamente a ese virus replicarse le va a costar mucha dificultad y por consiguiente esa gripa va a ser una gripa que va a ser muy suave o muy sencilla, no con las consecuencias que estamos viendo ahora a los niños con problemas de dificultad respiratoria, con problemas de obstrucción nasal, a los adultos mayores lo mismo. Y el COVID no se ha ido. No se ha ido y es un tema que lo iremos ampliando poco a poco. Sí, señor, no se ha ido y de eso vamos a hablar. Lo están saludando, doctor Triviño, más de 112 personas desde Ipiales, Cartago, Medellín, Miami, desde cualquier lugar del mundo que se va a conectar hoy aquí en este webinar tan importante. Por favor, díganos desde dónde se conecta y por favor también realice sus preguntas ahí en el chat. Está disponible para que al final de esta introducción podamos realizarle las preguntas que usted tiene al doctor Triviño, que nos va a hacer ya un panorama general de la actualidad, porque hemos venido avanzando en lo que ha sido la pandemia y las cifras, doctor Triviño. Si bien el COVID ha cobrado más de 6 millones de vidas a nivel mundial y ha disminuido con el esquema completo y toda la vacunación, que sin duda ha evidenciado una reducción de muertes y de contagios, pues el tema es que, como usted bien lo dice, todavía la situación está crítica. En Colombia nos hemos relajado muchísimo, pero si vemos, por ejemplo, en la actualidad la condición de China, que es como nuestro referente por el que surgió toda esta problemática de salud, vemos que en Shanghái todavía están los confinamientos en las casas, hay pánico. ¿Qué está sucediendo de verdad con la información que estamos viendo en los medios de comunicación? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué pasa en Colombia con todos estos cuadros gripales o de infecciones respiratorias que no sabemos si son COVID? Entonces no entran dentro de las estadísticas de los más de 6.117.000 casos confirmados. Cuéntenos usted, que está al tanto de este panorama, ¿cómo está en la actualidad? ¿Cómo estamos con el COVID a nivel mundial? Y por supuesto, lo que nos interesa muchísimo aquí en Colombia. Bueno, vamos a tomar de referente lo último que ha sucedido del mes de noviembre, donde la variante Omicron se inició en Sudáfrica y esa variante tenía algo interesante, que era muy contagiosa, mucho más contagiosa que las anteriores. Y por tanto, pues ella fue llenando todo el territorio sudafricano. ¿Qué sucede con esto? Que tenía algo interesante, era que no tenía la letalidad del anterior. Mucho, ¿qué quiere decir? Que no iba a generar los muertos que había generado la Delta. Y esto pues daba un parte de tranquilidad, pero no nos estábamos quedando tan tranquilos porque
sabíamos que eso se iba a ir propagando en Europa y después iba a pasar a Norteamérica y lógicamente para Sudamérica. Y así fue. Después de Sudáfrica pasó a los países que eran del Mediterráneo, España, y donde en España empezaron a observar con la Omicron que fueron creciendo las hospitalizaciones. En el mes de mayo de 4.600 subieron a 6.400 hospitalizaciones y sobre todo de la gente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ya las medidas que habíamos utilizado, que eran de las medidas de bioseguridad del tapabocas, se retiró. Ya empezó a intercambiar las personas pues la realidad social y esto fue trayendo que la variante Omicron tuviera más posibilidad de irse reproduciendo. Así llegó a los Estados Unidos y nosotros pues vimos la variante que se llama la BA2, que es una variante que fue llenando el territorio americano, que obligó en el mes de mayo, el 16 de mayo, Nueva York sacó que era obligatorio volver al tapabocas en lugares cerrados y en los transporte público. Ya para la Florida, hace unos pocos días, se dio la CDC, dio la orden o la insinuación que deberían empezar a regresar a los tapabocas porque se estaba multiplicando mucho el Omicron. En esto hay algo que hace 2 días se acaba de hablar de la CDC, es que llegó una variante que es la BA4 y la BA5. Esta venía en Sudáfrica. En Sudáfrica esta variante tuvo algo muy interesante. Lo primero era que si a mí me había dado el COVID por la variante que predominaba, que era la Omicron BA2, yo debería tener una inmunidad de por lo menos 60, 90 días que me protegía contra la otra Omicron que estaba saliendo. Pues resulta que las nuevas variantes evaden la inmunidad que yo tuve con la BA2. Por consiguiente, la persona en 6 meses podía darle 2 veces el COVID. Entonces, con ese panorama, lógicamente era como una voz de alerta que toda la Organización Mundial de la Salud está observando que puede pasar. Hay un virólogo, el doctor Bell, él dijo algo que es cierto. Dijo, parece que el COVID va para una gripalización, mucho como que va a ser una gripa. Pero tenemos un porcentaje no descartable que se vuelva letal. Mucho, recordemos que está mutando. Al estar mutando, una variante puede ser tan agresiva que puede traernos los muertos que trajo la Delta. Entonces, ese relajamiento no debe existir. Ya en Estados Unidos, la que predominaba era la BA2, pero hace, creo que unas 72 horas, la BA4 y la BA5 está ocupando el 17% de los infectados del COVID en Estados Unidos. Por consiguiente, tengo que decirlo, que no nos extrañemos que en Colombia llegue la BA4 y la BA5. ¿Qué problema tenemos con la BA4 y BA5? No está comprobado que la vacuna sea efectiva sobre esta variante. Parece ser que hubo un cambio en la proteína Spike, que es la proteína por donde entra, en donde esa variante hizo que evadiera esa mutación genética, evadiera los receptores del organismo y pueda evadir la vacuna. Eso se está estudiando desde Sudáfrica, que ya en Sudáfrica tiene el 75% de BA4 y BA5. Entonces, ya ellos saben cuántos estuvieron vacunados, cuántos no estaban vacunados, cuánto les dio el COVID, cuántos no les dio. Sigue siendo no letal, pero ahora es 10 veces más contagiosa que la anterior Omicron. Mejor dicho, si hay 10 personas, producen 100. ¿Ya? Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿qué se debe hacer? Pues las medidas de bioseguridad no se pueden soltar. Hay que entender que en el colegio, y quiero aprovechar un momentico de Beatriz Eliana para aclarar esto, no se puede concebir que en un colegio, si un niño llega con gripa o llega con un problema de tipo respiratorio, no lo devuelvan para su casa. Eso es inconcebible, ¿ya? Lo otro, si un niño está con algún síntoma, digamos que es alergia, debe usar tapabocas. Me pasó un caso que fue muy llamativo hace unos 15 días. Una niña tenía un resfriado una niña de 11 años y esa noche invitó a 2 amiguitas a dormir en su casa y resulta que al otro día la mamá, pues un poco curiosa porque esa moquera que tenía la niña persistía, le hizo una prueba de COVID y salió positiva. Lógicamente sus 2 amiguitas que durmieron en su casa salieron positivas. Pero lo más interesante fue que el martes, porque eso fue un fin de semana, medio curso tenía COVID. Entonces, pues lo que uno dice, ya no podemos permitir que exista esa incapacidad por no tener una prevención. ¿Ya? Aquí en Barranquilla
lo que se encarga del dragado del río Magdalena, se nos tocó que un momento la tripulación toda estaba contagiada, entonces tuvo que suspender la draga. Entonces, son realidades que vamos viendo, pero estamos hablando de una variante que no es letal en el orden que era la Delta. Entonces, no De sé si acuerdo. estamos aclarando conceptos. No, muy claro, y es muy importante todos esos conceptos, doctor Triviño, porque hay que recordar que pues, la vacuna no cura el COVID, sino que claramente rebustece el sistema inmunológico, ha reducido, por supuesto, los casos de muerte, de hospitalización, pero pues hay que seguir conservando todos esos protocolos que usted bien dice de bioseguridad y, por supuesto, también la utilización de moléculas que científicamente han sido ya comprobadas que sirven y de la cual nosotros pues hemos hablado insistentemente a través de estos seminarios como es el N-acetilcisteína, que sin duda tiene una acción mucolítica y fluidificante muy marcada sobre las secreciones mucosas. ¿De qué se trata? ¿Cómo actúa este sobrecito de 600, las dosis que se le dan a todas las personas, desde los niños a partir de muy temprana edad, 5 años, hasta señores adultos mayores, con comorbilidades, con diabetes, etcétera, etcétera? A ver, yo tengo o entiendo que la N-acetilcisteína, el Flumucil, tengamos el concepto de un mucolítico. Eso está bien porque así se introdujo esta molécula en el mercado nacional y para los médicos fue así una realidad. Pero no quiero que se quede ahí. Quiero que quedemos claros que es un antioxidante, que es una molécula que en el laboratorio fuimos comprobando con el doctor Carlos Guerrero cómo evitaba la replicación del virus. Por eso cuando a mí un paciente me llega y me dice, doctor, es que mi niño empezó con una gripa ayer, créame que inmediatamente le pongo el Flumucil. ¿Por qué razón? Porque ese virus se está replicando. Yo tengo que antioxidar su organismo con la finalidad de que ese virus no tenga esa oportunidad de seguirse replicando. Llámese COVID o no se llame COVID. Llámese un rinovirus, un adenovirus, la gripa que habla la gente popularmente. Entonces, esta molécula, más que un mucolítico, quiero que quedemos claros que es una molécula que entra al organismo como un antioxidante y que va, al ser un antioxidante, va a evitar la oxidación que el virus quiere producir en el organismo. Entonces, Muy bien. en esto es importante tenerlo claro. Muy bien, sí, además porque reduce, digamos que, o reduce el impacto, ¿no?, en la salud de estas infecciones virales y no solo para el COVID confirmado o diagnosticado, sino para todos estos cuadros gripales. Y usted es un ferviente defensor, como bien lo dice, de todos los agentes antioxidantes. ¿Por qué hay que antioxidar el cuerpo? Hay que elevar este sistema inmune para contrarrestar pues este virus que sigue generando pues tantos problemas a nivel mundial y todavía no estamos exentos de él. Bueno, la experiencia nos mostró algo que se había visto en el laboratorio. Cuando nosotros empezamos a utilizar el Flumucil exactamente con el COVID-19, con las variantes tan fuertes como la Delta, habíamos visto que las personas o los pacientes iban en un camino a un deterioro. Cuando iniciamos tempranamente el Flumucil a dosis grandísimas, este deterioro se detenía y la enfermedad dejaba de progresar. ¿Por qué razón? Porque exactamente la molécula de la N-acetilcisteína entraba a entorpecer la labor del virus y hacía, porque es que el virus, para poder caminar, cualquier clase de virus, para poder duplicarse, para poderse replicar, necesita que la célula esté oxidada. Y si yo le doy un antioxidante, no va a estar oxidada, por consiguiente el virus la ve difícil. Es muy difícil hacerlo. Entonces, nosotros al darle N-acetilcisteína, en este momento que estamos hablando del COVID, pues veíamos que el paciente se recuperaba rápidamente y gracias a Dios no terminaba en una UCI, no terminaba falleciendo ni nada, sino simplemente pasaba un proceso de tipo viral con una carga viral pequeña. Correcto. Doctor Triviño, hay otra cosa de la que quiero hablar que es muy importante y es este COVID prolongado, post-COVID, todos estos síntomas o secuelas que se dan en personas que ya fueron diagnosticadas y que 6 meses, 12 meses después aún tienen
algunos síntomas persistentes, ¿no? Algunas disfunciones orgánicas, trombos, ataques o accidentes cerebrovasculares, pérdida del olfato y el gusto. Bueno, un sinnúmero de síntomas que la gente ha detectado. ¿Qué pasa con esto? Porque entonces ya no solo se ataca en el momento en que se diagnostica, sino que esto persiste. ¿Qué observaciones científicas hay hasta el momento al respecto? Mira, Beatriz Elena, en esto se está estudiando todavía, pero el término exacto ahora se habla del COVID persistente. ¿Qué es el COVID persistente? El COVID persistente es aquella sintomatología que pasado de 4 semanas de haber tenido el COVID persiste en la persona. Digamos el cansancio. Lo que más se ha llamado la atención es ese agotamiento permanente. La persona han pasado meses y se siente cansado. Hay personas, como he visto yo pacientes, que tienen una tos que es incesante, que no le cede con ninguna institución, que no cede con nada, que está ahí. Y otras cosas que pueden afectar, lo que dices tú, la parte de las coagulaciones, porque se ve que hay microtrombos en la circulación periférica. Entonces, hay una cantidad de cosas que están sucediendo. La explicación, todavía estamos. Lo último que estuve leyendo es que parece ser que va a influir mucho la carga viral. ¿Qué es la carga viral? Si una persona se sienta a hablar conmigo y la persona tiene COVID y estamos sin tapabocas los dos, lógicamente la carga viral de él es muy grande para mí. En un caso dado, si la persona tiene tapabocas, la carga viral es muy pequeña. Al ser una carga muy grande, parece ser que esos virus llegan a un momento dado en que los rastros genéticos del virus, después de que pasa el COVID, se alojan en el intestino, en el vaso y en otros órganos. Y se reactivan. Se van reactivando y el cuerpo empieza a luchar contra esos rastros que hay genéticos del COVID. Y eso produce el COVID persistente. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es de acuerdo a la carga viral que la persona ha recibido. Por eso yo insisto en el tapabocas. No me cansaré de decirlo porque si tenemos 21 virus circulando, tenemos el COVID. Ayer un anciano que yo atendía, 93 años con COVID. Yo decía, pero ¿quién lo contagió si el pobre señor no sale de la casa? Hoy atendí a una señora de 75 años con COVID también. ¿Qué le pasó a esa señora si ella se está cuidando? ¿Ya? Es que nosotros estamos diciendo, es que esto es algo suave, esto no es una gripita, pero es que no estamos contemplando que se siguen muriendo las personas. O miren las estadísticas, ¿ya? Porque es que las estadísticas están mostrando que hay muertos en Colombia por COVID, ¿ya? Y que el grupo desafortunado es más los de la tercera edad. Eso es lo desafortunado. Y sabe que me preocupa, doctor Triviño, el tema de la diabetes. En Estados Unidos, alrededor de 1 millón de personas han muerto y 40% de ellos fueron diagnosticados con diabetes tipo 2. Y estos son, por supuesto, pacientes más vulnerables a que el COVID pues, les afecte. Y sabemos que el COVID pues, es un virus que afecta muchísimos órganos. ¿Qué pasa con estos pacientes con comorbilidades? En Colombia, ¿cómo está el tema de la diabetes y cómo se está solucionando? ¿Y qué tan grave puede ser también para ese público el tema de las infecciones? Nosotros estamos clarísimo y el grupo del doctor Olivela, que es sudafricano, ellos han dicho claramente en el caso que estaba hablando anteriormente del COVID persistente, que los grandes candidatos son los diabéticos, son los grandes candidatos. Y nosotros sabemos también que hay dos factores hace unos días se dijo que ya lleva Estados Unidos 1 millón de muertos por COVID y que una de las causales para ellos fue la obesidad y la diabetes. Eso está clarísimo, porque con el doctor Guerrero, una vez escuchándolo yo a él explicaba claramente la afinidad de los azúcares por la recepción del virus, del coronavirus. Entonces, definitivamente el tener una mala alimentación, una mala nutrición, no estar antioxidado, pues es caldo de cultivo para que pase cosas que nosotros no esperamos, porque es que uno dice, no, esto es una gripe y se quedó en la casa. Yo el señor que veía, el anciano que veía de 93 años, para la familia era una gripa. Y le digo, hey, un momentico, los niveles de coagulación se están aumentando, los niveles de inflamación, este señor se puede complicar en cualquier momento. Entonces, uno no puede dejar eso así. Entonces, ahí es donde voy yo.
que las cosas no son tan simples como las queremos mostrar. Lo que pasa es que en este momento, y lo sabes muy bien, Beatriz Elena, y yo a los pacientes infantes le digo a la mamá, dígale a su EPS que le haga la prueba del COVID. No la hacen, No, la ya, están porque no hay haciendo. criterio y no sé si no hay dinero. Ya, a los de la tercera edad parece que sí se la están haciendo, pero a los niños no. Entonces, la realidad de esto, ¿cuál puede ser? No la sabemos, no la sabemos. Eso es todo. Literalmente, y hablando desde el tema de diabetes, pues claramente hay una insuficiencia renal, doctor Triviño, y el tema de la insulina, y esto se vuelve un poco complejo para estos pacientes, pues que son la mayoría y los más vulnerables, como venimos diciendo. Para ellos en especial, yo sé que aquí hay muchas personas pues que han sido diagnosticadas con diabetes tipo 1, tipo 2. El Fluimucil le puede ayudar muchísimo a antioxidar eso y también, por supuesto, acompañado y complementado con una dieta rica en antioxidantes. ¿Cómo sería ese matrimonio perfecto A ver, para elevar un poquito el sistema inmune y el organismo? a ver, Beatriz Elena, la persona diabética es una persona que está oxidada. No es que quiera decirlo vulgarmente. Oxidada es porque está en un estado de oxidación por el azúcar que circula en su sangre. ¿Listo? Por consiguiente, es obligatorio. Y yo a todo paciente diabético le digo, tómese un sobre Fluimucil con o sin gripa, porque él está en desventaja todo el tiempo. Lo segundo, tiene que mantener controlada su glicemia, obligatoria. No puede ser la persona desordenada que come aquí, come allá, no. Tiene que mantener su dieta, pero tiene que estar antioxidado. Eso es un elemento que si no lo hacemos, vamos a tener la parte catastrófica porque, como decía el doctor Bell, no tenemos ni idea si esto va a mutar a una variante más letal. Si lo supiéramos, no habría problema. Imagínate tú, Beatriz Elena, que los científicos creían, cuando empezó el COVID, que en la medida que pasara iba a volverse una influenza. Hemos dicho que muta una vez al año y que se hace una vacuna para eso. Pero esto está mutando 4 veces al año. Entonces, que tenemos que crear 4 vacunas diferentes, no puede ser. ¿Ya? Y cada día con diferentes características genéticas. Carambas. Eso es fuerte. Disculpa. Y este grupo de científicos dice que la vacuna real es aquella que va a evitar el contagio del COVID. Esa es la real, que creen que en 2 años estará ya en producción. Pero faltan 2 años para que aparezca. ¿Listo? Claro, claro. Y yo recuerdo, doctor Treviño, que usted me daba unas cifras bastante alarmantes que ahí es cuando uno analiza y observa, uno dice, esto está mal. Usted me decía 100 millones de contagios en enero 30 de 2021. En 31 de diciembre de ese mismo año, 300 millones. Y solo un mes después, es decir, en enero de 2022 de este año, 100 millones más. ¿Cómo se ha reproducido esa cifra a junio, al día de hoy? Es que imagínate tú, Beatriz Elena, me acabas de corchar con tu pregunta. ¿Ya? Lo que te quiero decir, no, lo pero que te quiero decir es usted me que, decía, esto está acelerado, no, no, esto no ha parado y ahora seguramente no tenemos esas cifras, doctor, porque no hay pruebas que representen el contagio real de COVID, sino de cuadros gripales o infecciones virales que nos mandan a la casa, pero pues que no dictaminan el tema real. es que yo lo único que te digo es que si el Omicron es una variante tan contagiosa, hay que multiplicar nomás. Es que en esa ocasión estábamos hablando de las variantes fuertes, como eran las anteriores, ¿ya? Donde se reprodujo en un mes 100 millones. Pero Wow. recordemos que estamos en una cantidad de millones a nivel mundial. Y lo otro es que en los países industrializados, yo voy a la farmacia, compro con $15 o $10 una prueba casera, me la hago y yo ya sé que tengo COVID y me tomo un Tylenol o una cosa de estas y nadie se reporta sobre eso. ¿Está bien? Porque es una variante que no me está llevando a la hospitalización, sin desconocer que en Nueva York, que fue la ciudad que implementó el tapabocas, en ese mes de mayo se incrementó la hospitalización en el 68%. ¿Ya? Entonces, ya uno va viendo. Y las UCI también fueron incrementando en Nueva York. En Colombia no ha sucedido eso porque la BA2 todavía es una variante que tiene una rotación, digamos así, muy baja, pero ya en la última semana de mayo observamos, ya la gran preocupación del Ministerio de Salud fue
de que estaban 6.000 y pico de contagiados al mismo tiempo, donde veníamos mucho más bajo. Y Fernando Ruiz, el ministro de Salud, dijo, hay que mantener medidas de bioseguridad, hay que estar atento, ojo con estas cosas, porque ya esto va a redundar en las hospitalizaciones, en las UCI, en el servicio hospitalario, etcétera, etcétera. Doctor Triviño, mucha gente dice, yo ya me vacuné, tengo 3, ya tengo hasta la 4ª, en mi esquema de vacunación completa, a mí ya no me da eso, ya no uso tapabocas, se relajaron totalmente. ¿Qué decirles a esas personas en cuanto a la persistencia, por ejemplo, en la ingesta del N-acetilcisteína, que como usted bien lo decía, tiene una acción no solo mucolítica, sino una acción directa antioxidante? Y cómo mantenerlo para que precisamente no se apoye solamente en el esquema de vacunación, que ya sabemos que no es tan fuerte, porque sigue con este COVID persistente, ¿no? Siguen los síntomas. A ver, yo a todo el mundo le digo, mantenga su sobre de Fluimucil a la mano. ¿Y cómo les explico? Muy sencillo. Si usted en un momento dado siente que la nariz se le tapó, que tiene un poquito de moco, que de pronto le rasca la garganta, que de pronto como que hubo una tosecita, tómese 2 sobres de una vez. Hágalo. Y hagan experiencia, Beatriz Elena. Yo lo he hecho conmigo mismo. Sí. Y eso en cosa de una hora yo ya estoy bien. ¿Por qué? Porque lo entiendo que la molécula entró y si era un adenovirus, un rinovirus, cualquier virus, me la bloqueó su replicación y volví a la estabilidad normal, siendo que mantengo una dieta normal, hago ejercicio, trato de dormir las horas que son para mantener el cuerpo antioxidado. Entonces, nadie se puede relajar. Hace 20 días atendí, no, sí, 15 días, un paciente con la 4ª dosis con COVID. Entonces me decía, pero si yo me puse 4 dosis. ¿Y a usted quién le dijo que no le iba a dar? ¿Qué mentira? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Es un ¿Ya? mito ya? Ya, entonces eso no es así. Entonces cuando estemos en la 8ª vacuna, ¿qué vamos a pensar? Lo mismo. Doctor Triviño, sé que a mí me surge como una inquietud porque esto era todos los días en los noticieros acerca del COVID, de las cifras de la pandemia, pero luego llegaron otras noticias, la guerra de Rusia, el divorcio de Shakira, cualquier otra cosa fue más importante que esta pandemia, y aquí nos relajamos, pero yo veo las noticias o esos videos que ya sacaron de YouTube en Pekín, en Shanghái, de esta gente gritando en las casas, no los dejaban salir. ¿Cuál es la realidad de la situación, ¿no? De este virus? ¿Qué es lo que se está ocultando, a su juicio? No, eso ya estos son palabras mayores. La OMS está en alerta amarilla con el virus, eso está claro. Lo que pasa es que los mecanismos de los sistemas de salud, vamos a hablar del nuestro, recordemos que antes teníamos informe todos los días, ahora es semanal. Ya eso nos da como que ya la gente no lee esa noticia. Antes estábamos, wow, hay 200 personas, hay 500, hay 1000. ¿Ya? Ahora que estamos subiendo, todavía no aparece. Pero no sé si a ustedes les está pasando que el comentario de que, oye, fulanito tiene COVID, ve, al otro le dio COVID, ve, al otro más, a todo el mundo. Y hay un otro virólogo también sudafricano que él dice, si no cambiamos nuestros esquemas, le va a dar COVID a todo el mundo. Eso es así, ¿ya? Porque la Omicron BA5 y la BA4 es tan contagiosa que nos va a contagiar facilísimo a todo el mundo. Y una de las cosas que, Beatriz Elena, una de las cosas que sí he observado es que tenemos el pánico de la muerte. Y el que le da COVID, créeme que se pone nervioso y le da miedo. Claro, ¿Ya? Y ya están asustados porque están con el reflejo de lo que vimos de la cantidad de muertos a nivel mundial, que todavía siguen los muertos, pero no en el volumen que veíamos antes. Entonces, uno dice, evitemos. Yo estoy preocupado por los ancianos que estoy viendo en estos días con COVID, porque, caramba, un problema. Y que tengamos en Colombia, en enfermedad respiratoria, 150 o 180 niños fallecidos en 4 meses, largos casi 5, preocupante, ¿ya? Totalmente, sí, y yo sé que esta
clase de ayudas también nos pone en atención, en alerta, nos vuelve a tocar la puerta, como usted bien dice, sí, todavía tenemos miedo, estamos cuidándonos, algunos volvimos a la vida normal, pero esto puede tomar un giro inesperado y literalmente, como dicen los paisas, nos coge con los calzones abajo, doctor Triviño, y no queremos, porque la idea es cuidar la salud de todos los colombianos y, por supuesto, del mundo entero. Antes de pasar a las preguntas, que ya tengo varias aquí en nuestro chat, doctor Triviño, ¿qué piensa de, si bien nos dejó el miedo, la pandemia y todo esto, qué bueno nos dejó, qué protocolos, qué nuevas formas de ser y de cuidarnos nos dejó este virus? Yo pienso primero que todo, pues, estar atento a la salud de todos nosotros, ¿ya? Es una salud colectiva. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? Que si la persona tiene gripa, tiene cualquier problema de tipo respiratorio, use un tapabocas, úselo. No tiene por qué estar contagiando a todos los que lo rodean, ¿ya? Lo segundo, si yo voy a estar en un conglomerado que desconozco, metámonos en la día de las elecciones, donde era pecho con pecho, donde era todo el mundo pegadito. Oye, lo normal era haber usado el tapabocas. Yo sabía que iba a subir la incidencia de COVID en estos días porque llevábamos ya más de 7 días de haber hecho las elecciones y hubo millones de personas desplazándose de una forma multitudinaria a diferentes sitios. Todo esto, eso es estar ausente de la realidad que estamos viviendo. ¿Qué aprendimos? Que hay que estarse lavando las manos todo el tiempo. Lavando, y que los niños aprendieron a lavarse las manos. A mí me encanta porque los niños cuando llegan al consultorio me ponen sus manitas para que yo les eche alcohol y de todo, y ellos se van limpiando, y estoy hablando de niños de 3, 4 años. Ellos crecieron en una pandemia, ya saben esas medidas, y nosotros tenemos que aprenderlas también a hacer como adultos. La otra cosa, pues es importante que toda esta distancia social hay que mantenerla. Fíjate tú que en Cataluña, debido a lo que les fue subiendo el COVID tan fuertemente, colocaron distancia sin tapabocas por encima de 2 metros. Hemos dicho, no podía, la persona podía quitarse el tapabocas si había 2 metros de distancia, si no, tenía que ponerse. ¿Ya? Entonces son realidades que estamos viendo. Sí, Y total. Nueva York y otros estados de los Estados Unidos ya están con tapabocas nuevamente. Con esos protocolos, claro, que han salvado muchas vidas. Y quiero cerrar con el tema de la alimentación, doctor Treviño, porque si bien ya nos dimos cuenta que tenemos unos hábitos desastrosos de estilo de vida, no comemos bien, no hacemos ejercicio, no hay meditación, no hay respiración, hay un montón de cosas que ya esto nos lo mostró. En cuanto a los diabéticos, por supuesto, el consumo de azúcar, que es lo peor, y esa sí es una pandemia real, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. ¿Cuáles son sus recomendaciones básicas frente a esa forma de alimentarnos y de consumir? Que claro, no es solamente lo que consumimos al comer, sino lo que escuchamos, lo que vemos, de la energía que recibimos. Sí, no, bueno, nosotros, bueno, al grupo de pacientes, que es bastante numeroso, que yo les oriento, siempre les he hablado la necesidad de consumo alto de frutas y verduras, obligatorio. Correcto. Es obligatorio de una forma antioxidante. Lo segundo, en eso de ingesta, es importante el omega 3. Es básico. Básico porque también va a trabajar sobre la replicación viral. Lógicamente que si yo empiezo a tomar omega 3 hoy, no voy a estar protegido por esa línea. Eso tiene que pasar varios años. La pregunta que uno le dice, ¿y los niños qué hacemos? Pues voy a hacerle propaganda a un producto que existe, que es la emulsión de Scott. ¿Ya? Como Aceite omega de 3. hígado de bacalao, Exacto, que era espantoso, vitaminas A y D, pero a ahora mí me lo esa, daban, mire que me lo sé. ¿ya? ¿Ya? Entonces, Memoria. eso se tomaba, ¿ya? Y lógicamente, yo a las mamás les voy diciendo, por la parte antioxidante, dele el Frumusil. Me preguntan, doctor, ¿y cuánto le puedo dar? Dele un sobre de 600 miligramos. Y eso no pasa absolutamente nada, nada, divinamente. Así que vamos haciendo eso. Entonces, uno lo que va es orientando a que las personas hagan esto, lo del aire libre. Ahora que estamos no en confinamiento, a mí me encanta ver la gente en los parques caminando, haciendo deporte, sin tapabocas, porque tienen que interactuar con cosas normales de la vida para ir fortaleciendo su sistema inmunológico. Hay que hacer deporte, hay que dormir las horas que son. No puedo yo quedarme toda la noche viendo películas y cosas de estas porque mi sistema inmunológico se empieza a deprimir.
Y Ujú. lógicamente, lo que decías tú, también la parte del estrés, ¿cómo lo manejamos? Relajación, oración, meditación, lo que a usted le queda bien, pero búsquelo, ¿ya? Entonces, todo esto nos enseñó a muchas cosas a hacer para poder tener una mejor salud. Y por supuesto, complementarlo con esta molécula del N-acetilcisteína, que si no lo conocen, esto también, el Fluimucil se consigue fácilmente en cualquier droguería, no tiene que tener una recomendación médica, ¿cierto, doctor Triviño? Puede ir a la farmacia y pedir Mira, los sobrecitos. yo creo, Beatriz y Elena, que hemos hecho una función buena los dos, Ujú. porque a mí me causa gracia que los pacientes que llegan, que no son pocos los que yo veo diario, todos ya me vienen recetados ellos por ellos mismos. Doctor, estoy tomando Flumucil. Ah, no, Ujú. perfecto. Lo único es que a veces yo le dosifico, le digo, tome más o tome menos, ¿ya? Pero ya es una cultura que se ha ido creando, gracias a Dios, porque estamos conscientes de lo que estamos hablando. Muy bien. Y también muchos están conscientes de todos los beneficios, pues, de esta información que usted, pues, nos está otorgando y la cual le agradecemos muchísimo. Vamos a entrar en estos últimos 15 minutos, doctor Triviño, a realizar las preguntas de las personas que están hoy aquí conectadas, a quienes también les agradecemos su participación, no solo desde muchas ciudades de Colombia, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, Carlos Beltrán le pregunta, como medida preventiva, ¿cuál sería la dosis para un menor de 6 años y por cuánto tiempo? A ver, vamos a jugar como un ping-pong. Ujú. Un menor de 6 años que esté consumiendo buena fruta y verdura, que no me esté comiendo comida chatarra, ni de paqueticos, ni embotellados, ni embutidos, ni esas cosas, que es un niño que se está alimentando bien, lógicamente ese niño es un niño que tiene una salud más cercana a defenderse contra los virus. Él puede tomar 200 miligramos diario de su Flumucil, pero si en un caso contrario es el típico niño gordito que la mamá me lo ha llenado de carbohidratos, me lo está casi volviendo prediabético, que el niño, caramba, una cantidad de cosas, déle un sobre 600 miligramos. Muy bien. Y eso sí, por favor, una recomendación para los padres de familia, que por favor no le envíen esas loncheras a estos niños llenos de jugos, que lo único que tienen son de esos jugos de cajita, que lo único que tienen son azúcares, todas estas cosas empaquetadas, mejor dicho, ahí estamos matando a nuestros propios hijos si no somos conscientes de la alimentación. Beatriz Elena Viola dice desde Barranquilla, tengo un niño de 6 años y desde que le dio COVID hace un año quedó afectado con flujo nasal permanente y no mejora, solo se alivia con cetiricina o loratadina. ¿Alguna recomendación? Lo que pasa es que es lo que estamos hablando ahora. El problema no es el COVID, sino lo que deja en las personas. Seguramente el COVID le activó a él un factor de tipo alergénico y ese factor alergénico hace que con cambios de temperatura, que al ir al colegio, etcétera, etcétera, esté con su flujo nasal. Pero yo le recomendaría que le diera Flumucil, que le diera Oh, Flumucil, porque uh-huh. definitivamente, viendo un poquitico la investigación sudafricana, si los restos genéticos, los rastros genéticos que están en el intestino, que se están reactivando, dito por intercambio con otros virus, y produce esto flujo nasal, pues denle Flumucil para bloquear eso y ya. Y justamente Yarey Dávila pregunta si esta molécula tiene algún efecto secundario, la N-acetilcisteína. No, 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 es que es un precursor del glutatión que es el mejor antioxidante que tiene el cuerpo. Dice Adriana, llevo tomando N-acetilcisteína hace 2 años. ¿Debo suspenderlo? Pues le digo yo a ella que yo no lo he suspendido, ¿no? Yo lo Uh-huh. sigo tomando porque no me siento libre de decir que no lo necesito. Definitivamente, mientras esto no cambie su camino, creo que no debemos suspenderlo. Sobre todo que estamos en un pico que va a terminar en agosto y de pronto arranca otra vez en octubre, hasta noviembre. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, y con estos inviernos y estos fríos y estos cambios de temperatura, Exacto. estamos más propensos también a todas estas infecciones virales y cuadros gripales que también el Fluimucil nos ayuda muchísimo. Y dice, por ejemplo, Elías Hoyos, que si también nos puede ayudar en procesos neoplásticos, doctor Triviño.
Nosotros tenemos claridad sobre eso, ¿ya? Ujú. Ya que recordemos que el proceso neoplásico es un proceso oxidativo y, lógicamente, si nosotros utilizamos esta molécula unida al omega 3, nos va a ayudar sobre la parte neoplásica. Y que si sirve en jarabe, dice Zaira Díaz. Yo lo uso en jarabe también, sin problema. Alejandro López pregunta, ¿el Fluimucil sin azúcar es ideal para diabéticos? ¿Es que Sí, no tiene azúcar o si tiene? el de 600 miligramos no tiene No tiene. nada de azúcar. Dice Natalia Vega, que entonces, ¿cuál sería la recomendación de la N-acetilcisteína de manera preventiva para los adultos? ¿Cómo sería la dosificación? Bueno, vamos a otra vez al ping-pong. Si es Ujú. una persona que está en un puesto de trabajo de contacto con público, donde al día está, vamos a hablar, un cajero de un supermercado, esa persona tiene que tomarse un sobre diario. Si Ok. es la persona que va a una oficina a encerrarse porque está trabajando online, lo que tú quieras, esa persona puede tomarlo un día sí, un día no, ¿ya? Pero si la persona está frecuentando lugares de mucho conglomerado, tiene que seguirlo tomando uno diario. Pero al menor síntoma tiene que incrementar, tiene que incrementarlo. Claro, si ya tiene moquitos, si tiene tos, si tiene cualquier otro síntoma, ahí mismo reforzar. Es que, perdona, Beatriz Elena, para aclarar esto. Ujú. La carga viral, como te explicaba, ¿no? Digamos que a mí me entra 1.000.000 de viriones, ¿no? De virus, de partículas de virus, me entra a mí y me contagio. Yo tengo que, en ese momento, tomar mucho Fluimucil para que esa carga viral no se aumente. Eso es todo. ¿Ya? Y Ok, entonces uno tiene que tener conciencia de eso. Ah, no, que estuve en una reunión, porque la gente sabe. No estuve en una reunión y estaban estornudando y, ¿qué? Y lo uno y lo otro. Perfecto. Tome bastante Fluimucil. Tómelo. claro. Esta pregunta me gusta, de Clara Rodríguez, dice, ¿al cuánto tiempo de estar tomando el Fluimucil 600 diariamente empieza a actuar como antioxidante? Primer día. Es ya, es Ya. instantáneo. Sí, sí, el primer día. Ujú. Eso está muy, muy bien. Dice, por ejemplo, Alejandro López, perdón, María Denis Gutiérrez, dice, un paciente ventilado y con nutrición con Pediasure puede tomarlo sin síntomas gripales. No tiene ningún problema. Puede tomarlo. Y puede también, si le hacen a esa persona ventilada, recordemos que tenemos el Fluimucil en ampollas, Ah, en ¿ya? ampollas también. Sí, que ¿Y las cuál podemos sería inhalar. esa dosis? Y también me preguntaron sobre la dosis del jarabe. No, la dosis de jarabe es según la edad, ¿no? Niños, Ajá. yo casi siempre niños mayores ya de 4 o 5 años uso sobres. En menores, por la cantidad de líquido que deben tomar o de consumir ellos, les doy 2.5 cc 3 veces al día, ¿ya? En cuanto a la cantidad. Pero en cuanto a la ventilación que estamos hablando, si esa persona tiene algún equipo que le están aplicando terapia respiratoria, puede utilizar una ampolla de 2 mililitros sin ningún problema. Elisena María dice, ¿las personas hipertensas pueden también tomar el Fluimucil? No tiene ningún problema. No tiene contraindicación en esos aspectos. Para eso. Si tomo melatonina, que es otro antioxidante, puedo tomar N-acetilcisteína también, dice Freddy Franco. Freddy, nosotros cuando manejamos las variantes tan fuertes del COVID, utilizamos la melatonina, pero jamás íbamos a suspender en la acetilcisteína. Usamos los dos. Ya recordemos que la melatonina pues va a regular más que todo nuestro ciclo circadiano para el sueño, ¿no? Y vimos la experiencia también de utilizarla con el COVID. Sí, muy bien. Hay algunas preguntas que se repiten, pero para aquellos que, por ejemplo, se están preguntando, bueno, pero ¿esto cómo se toma? ¿Esto se diluye en agua? ¿Esto es con un jugo? ¿Esto se puede acompañar con el desayuno? Bueno, guiemos un poquito a las personas de cómo se toma el Fluimucil. Yo siempre recomiendo que lo tomen en la mañana. ¿Por qué? Ujú. Porque es cuando empieza tu actividad, es cuando empiezas tú a interactuar con la gente. Entonces es mejor entrar antioxidado y no anochecer antioxidado. ¿Ya? Entonces empiece con eso, se disuelve en agua, 3 dedos de agua con el sobre,
y si su enfrentamiento es muy fuerte, digamos que usted está en el sector salud, que tiene que estar en un hospital, tiene que estar en un centro de atención primaria, tómese 2 sobres. 2 sobres. Y para reforzar un poquito a las personas que no han estado con nosotros en los pasados webinars, recordemos un poco el origen de esta investigación que usted ha apoyado muchísimo a lo largo de este tiempo y más para ahora para este coronavirus. Empezó también para el rotavirus. ¿Cómo ha sido efectivo durante todos estos años? Es que esto no salió de la manga del mago, sino que lleva ya un buen tiempo con investigaciones de científicos muy reconocidos y pues ahora usted también, doctor Triviño, que le ha dado un fuerte impulso a la ingesta de esto con grandes y exitosos resultados. Bueno, no, el Génesis yo creo que pronto lo conocemos la mayoría, gracias a un científico colombiano, el doctor Carlos Guerrero Fonseca, científico de la Universidad Nacional, donde él estaba haciendo un estudio sobre el virus del rotavirus. El rotavirus es un virus que produce diarrea, que en las épocas invernales aparece también para producir diarrea, y él observó que al usar varias moléculas, usó la N-acetilcisteína y el número de viriones son como los hijos del virus, fueron disminuyendo en cantidades. Entonces se dio cuenta que la N-acetilcisteína, por ser un antioxidante, evitaba exactamente pues, la replicación del virus del rotavirus. Ya hablando con él después y hablando sobre antioxidantes, y cuando empezó esta pandemia tan catastrófica, pues decidimos, vamos a usar la molécula porque es efectiva hacia los virus, y empezamos a graduar las dosis, que esa era la parte que nos faltaba en la clínica porque no teníamos experiencia, no teníamos recursos, porque la pandemia era nueva, entonces nadie podía haber escrito sobre eso porque nadie sabía. Pero el doctor Guerrero hacía más de 15 o 20 años ya había empezado a trabajar sobre la molécula y ya conocía muy bien esto. Y su certeza y su seguridad me convenció también y lógicamente cogimos este recurso y creo que más de 3.000 y pico de pacientes pudimos o pude yo atender con esta molécula con un éxito increíble, donde al principio pues desafortunadamente fallecieron 2 pacientes o 3 pacientes, pero porque no sabemos la dosis. Ya después con la dosis ya no pasó nada. Claro, y me ocupa también, doctor Triviño, y aprovecho para preguntarle sobre la viruela del mono, que también pues ha causado gran revuelo. No hay muchísimos casos, pero pues ya hay como también una alarma. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto se puede contagiar también a través del aire? ¿Qué se sabe al respecto? A ver, puede contagiarse por la vía respiratoria, efectivamente, pero se necesita un contacto muy estrecho. ¿Qué llamamos contacto estrecho? Una persona que permanezca contigo 4 horas. Lo otro, pues a través de las vesículas, si una persona tiene las vesículas de viruela del mono y coloca el exudado de la vesícula en algún sitio y uno tiene contacto con eso, se puede llegar a contagiar. A finales de mayo, la casuística mundial era de 200 casos de la viruela del mono. Wow. El contagio no podemos compararla con la del COVID. Es un contagio muy lento, tiene muchas cosas que no son tan sencillas y las personas, por ejemplo, que fueron vacunadas antes del año 1980, bueno, creo que la vacuna de las viruelas desapareció en el 80, si no me equivoco. Los que fuimos vacunados no nos puede dar viruela del mono. Entonces, Pero Estados Unidos. también hay el riesgo de que se establezca en países no endémicos, ¿cierto? Eso es real. Correcto, correcto. Recordemos que es endémico en Corea, perdón, en el Congo, En África. exacto, es en África, es endémico, ¿ya? Es una enfermedad de 15 días donde hay fiebre, dolor de garganta, del malestar general, y al quinto día aparece la erupción. Y son esas vesículas. El riesgo de eso es que produzca afecciones a nivel del cerebro, que dé una encefalitis, la persona se pueda morir, que dé una neumonía por viruela, también la persona se puede morir. Eso pues, son casuísticas, ¿no? Casuística muy extraña, pero ha sucedido, ya ha sucedido y sucede. Pero el contagio es bastante estrecho para poderse producir, ¿ya? Bueno, eso también para tener como un poquito de panorama, porque como nos llegan Sí, todas esas noticias alarmantes, doctor Triviño, usted sabe que todo el mundo entra en pánico, ya como nosotros estamos tan vulnerables con todo este tiempo del COVID, pues también nos ocupa ese tipo de situaciones que están sucediendo en otros países. claro.
Estamos entonces ya terminando, doctor Triviño. Quisiera pues primero agradecerle y pedirle por favor que hagamos un balance general de este webinar con toda esta carga de información tan positiva que usted siempre nos da y le da a todas estas personas, 170, 150, las personas que luego verán este webinar y este seminario a través del canal de YouTube de Escenario Vital. Por favor, un corto resumen para las personas que llegaron en la parte final. Bueno, estamos en un pico no COVID en Colombia y tenemos COVID también, ¿no? Entonces, el resumen es que no todo COVID es gripa y no toda gripa es COVID. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy sencilla. Medidas de bioseguridad primero. Yo defiendo el uso del tapabocas, totalmente. Eso es básico. Segundo, el lavado de manos frecuente. Tercero, la distancia social. Y cuarto, evitar los conglomerados tan cercanos a la gente. Hay que evitarlo. Ya, yo no digo que no compartamos, departamos, esto está bien. Pero un adicional que si una persona, sea de la escolaridad, sea de la vida de estudio o del trabajo, presenta gripa, mándelo para su casa. Mándelo para su casa. No lo dejen ahí porque eso es un vector de contagio para todo el mundo, sea adenovirus, rinovirus, coronavirus, el virus que sea. Se va a contagiar a la gente. Entonces, no. Y lo otro, que es fundamental para nosotros, consuma N-acetilcisteína. El Flumucil le evita la replicación o le disminuye la replicación de todos los virus, adenovirus, rinovirus, coronavirus, cualquier virus. Entonces, ¿para qué nos vamos a problematizar ahorita? Vemos niños que llevan tosiendo 5 meses. Las mamás van a mi consulta, cara, doctor, pero podríamos haber evitado eso si al principio de la gripa hubiésemos atacado el virus. Pero lo dejamos crecer y ya él se instala y va produciendo un proceso inflamatorio. Entonces, eso es como de las cosas. Lo otro, la alimentación. Eso está clarísimo. Por favor, lo que tú decías es un mensaje espectacular. Yo le digo a mis pacientes, prohíbo todo lo que tiene, ¿qué es lo que tiene embotellados, enlatados, embutidos y empacados? Lo prohíbo. Consuma mucha fruta y verdura. Obligatorio. Haga ejercicio. Duerma las horas que son. Y a los niños, publicidad, restrinja el uso del celular, por favor. ¿Ya? Recordemos que hay un estudio de la sociedad, y voy a hacer un pequeño dato, de la Sociedad Americana de Pediatría, donde se ha visto la atrofia del lóbulo parietal de los niños por el uso del celular. ¿Qué quiere decir eso? Pierden la creatividad, porque ya todo está creado. Antes uno de niño jugaba en el suelo y se inventaba el muñequito y uno lo construía y lo desarrollaba. Ya no. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces... Ay, qué importante. Eso hace que se bajen las defensas. Todo eso hace que se bajen las defensas. ¿Está bien? Entonces, y hay que generar conciencia de eso. Ustedes, los médicos, son expertos también en prevenir. Es que no hay que curar, hay que crear conciencia sobre los hábitos de esta sobreestimulación de información, de estas multinacionales que nos dicen en las etiquetas de los productos una cosa, pero lo que estamos consumiendo en realidad es otra y no la sabemos porque además no nos ocupamos de aprender, de desaprender más bien toda la información y la ignorancia que tenemos para en realidad empezar a crear hábitos sanos, sobre todo en nuestros niños, porque no queremos crearles todas estas enfermedades que ya tenemos como adultos. Claro. Entonces son elementos que si los hacemos, vamos a robustecer el sistema inmunológico, porque las virosis van a seguir viniendo. Pandemias, no te lo puedo asegurar si las veremos nosotros, pero las virosis sí, y la pandemia no se ha ido. Entonces hay que robustecer el sistema inmunológico con la alimentación, el buen sueño, tomando N-acetilcisteína con los complementos en las personas adultas. Los mayores de 60 años obligatoriamente tienen que tomar una cantidad de minerales y antioxidantes, porque hay que fortalecerse. Eso es necesario, ya para enfrentarnos a la enfermedad de una manera normal, que entre y se va, no que entre y se quedó y se lo llevó al paciente. Gran mensaje, que ese sea, digamos que el filtro positivo que nos deja pues este virus que ha
dejado y ha cobrado tantas muertes a nivel mundial. No queremos seguir siendo estadísticas o haciendo parte de la estadística, sino contrarrestarlo, y esta información es de vital importancia porque salva vidas. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Triviño, me alegra saludarlo, encontrarnos en estos espacios de conocimiento y de compartir con la gente que tanto pues aporta para la salud. Un abrazo hasta Barranquilla. Lo mismo, Beatriz Elena. Feliz noche para todos y gracias por habernos escuchado y ojalá pues no tengamos más casos fatales en Colombia con los virus, sea coronavirus o el que haya en este momento. Y a cuidar a los niños, por favor. Sobre todo a los pequeños y a los adultos mayores. Gracias a todos ustedes por conectarse en este espacio de Escenario Vital. Recuerden que en más o menos unos 4 o 5 días estará colgado este seminario en el canal de YouTube de Escenario Vital. Ustedes ahí lo pueden buscar y por favor, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, con las personas que les sirva esto. Dupliquemos esta información que de verdad es de vital importancia, porque los medios de comunicación nos alarman, pero no todos nos informan de la manera adecuada. Así que que sea una ayuda técnica. Ustedes que estuvieron hoy aquí con nosotros, un abrazo, bendiciones, a cuidarnos todos, a tomar Fluimucil y a tener una vida saludable y alegre. Chao, chao, gracias a todos detrás de cámaras, Escenario Vital. Un abrazo, hasta una próxima oportunidad.